Sí, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Guíanos, Señor, a alimentarnos de tu palabra para que se haga vida en nosotros y para que aprendamos, Señor, a orar como conviene, a orar como tú lo esperas para agradarte a ti, Señor, y hacer todo aquello que esté bajo tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Vamos a buscar. eh, eh, Aquí está. Después de unos cuantos ajustes, ahora sí vamos a dar inicio. Bien, pues estamos en el tema de las condiciones en el poder de la oración. Seguimos en ese tema y vimos que el subtema era elementos esenciales. Aquí hay un error, es la tercera parte, no la segunda. Hoy vamos a ver la tercera parte. Y empecemos por decir que ya habíamos completado 4 de los elementos. Todo esto está basado en estos versículos. Primera de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Decía entonces al principio que tenemos ya vistos 4 de los elementos, que son obediencia infantil, el siguiente es honra o reverencia infantil, confianza y amor. Amor. Ahora entramos al quinto elemento y después vamos a ver el poder de los elementos, como hemos anunciado hace un momento. Bien, entonces el quinto elemento es costumbres infantiles. Primero Juan 3:24, repetimos, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Una de las formas de ser, puede decir, infantiles es amar su hogar. Eso es una manifestación de un niño. Le gusta su hogar. Cuando es un hogar en donde hay amor, cuando es un hogar en donde se siente parte del hogar. El buen niño, cuyas peticiones siempre son oídas por su padre, no ama tanto ningún otro lugar como la casa de donde viven sus padres. Ahora se dice que el que ama y guarda los mandamientos de Dios permanece en él. Ha convertido al Señor en su lugar de habitación y mora en santa familiaridad con Dios. Eso es lo que significa ya en el ejemplo que estamos dando de la familia, de los hijos. Ese es el elemento que estamos hoy analizando. En él se cumplen las palabras de nuestro Señor que dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La fe y el amor, como 2 alas de un ángel, han transportado al corazón del creyente por encima del mundo y lo han depositado cerca del trono de Dios. Sabemos que tenemos acceso al trono de la gracia para obtener misericordia para el oportuno socorro. Eso es lo que hace la fe y el amor. Se ha vuelto semejante a Dios y ahora sus oraciones son de tal naturaleza que Dios las responde. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque estamos en contacto con Él, porque somos llevados ante su presencia, porque es su voluntad que estemos en Él. Pero mientras no sea conformado de esta manera a la mente divina, si no es conforme a la voluntad de Dios, tiene que haber algún límite al poder de sus súplicas.
Siempre tiene que haber. Permanecer en Dios es necesario para el poder con Dios. Es necesario. Supongamos que alguno tiene un hijo que dijera, y solo es un supuesto, papá, no me gusta nuestro hogar, no me importas tú y voy a soportar los límites, ni no voy a soportar los límites ni las reglas familiares. Imaginemos este caso. Otro ejemplo que nos va a dar luz acerca de lo que nuestro comportamiento puede traer delante de Dios. Voy a vivir con mis amigos, pero eso sí, papá, voy a venir a ti cada semana y te voy a pedir todas las cosas que necesite, por favor. Vamos viendo la analogía que estamos manejando ahora de un hogar, un hijo, a nivel de lo que vivimos diariamente nosotros comparado con nuestra relación con Dios. Fíjese qué tremendo es el hecho de que en cierta parte no nos ocupamos de Dios, no volvemos a acudir a Dios solo para orar y pedir por nuestras necesidades y después irnos y vivir nuestra propia vida y no conforme, como dice aquí, no voy a soportar los límites ni las reglas familiares. Y espero que me concedas todo lo que te pida. Si somos capaces en lo más mínimo de ser cabezas de familia, diremos, hijo, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? Si eres tan obstinado, tan terco, como para abandonar mi casa, ¿esperarías que yo cumpla tus deseos y órdenes? Si tú me menosprecias completamente, ¿esperarías que yo te apoye en tu cruel maldad y perversa rebeldía? ¿Eso esperas? No, hijo. Si no permaneces conmigo y no me reconoces como un padre, no te puedo prometer nada. ¿Por qué? Porque sería fomentar la rebeldía, sería probar su comportamiento eh, obstinado y dejar a un hijo como si fuera un bastardo, como dice la Escritura. Y lo mismo sucede con Dios. Si permanecemos con Él y tenemos comunión con Él, nos dará todas las cosas. Por favor, entendamos qué tan importante es esto. Hay muchas personas que viven solo para pedir y esperar que Dios resuelva sus problemas, que Dios me ame, que Dios me dé todo lo que yo necesito y quiero. Solamente, pero ¿qué de mi parte para con Dios? ¿Qué de nuestra parte para con Dios? ¿Qué de la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué de eso? Si le amamos como debe ser amado y confiamos en Él como debemos hacerlo, entonces oirá nuestras peticiones. Solo entonces. Pero si no lo hacemos, no es razonable que esperemos que nos oiga, por supuesto. Sería una afrenta para el carácter divino si Él cumpliera los deseos perversos y satisfaciera los caprichos malvados. Sería negarse a sí mismo. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Déjame ponerlo de otra forma. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Aquí están claves esenciales de nuestra vida cotidiana. Todos los momentos de nuestra vida deben de ser pensando en la voluntad de nuestro Padre. Si queremos obtener algo, y no debemos hacerlo solo por eso, ya con el simple hecho de que nos salvó, nos redimió, nos adoptó, nos justificó y nos bendice con bendiciones espirituales, es suficiente para hacerle obedientes. Pero aún aquí está apareciendo esto. No puede conceder Dios peticiones a aquel que es rebelde o aquel que solo se acuerda de él cuando tiene necesidades, cuando está pasando por aflicciones y por tribulaciones. Perdón, pero ya estamos viendo la analogía claramente. Pero si no te deleitas en Dios y Él no es tu morada, no te responderá. Así es la condición, tal como lo vimos antes. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. O deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La condición para que te sean concedidas las peticiones tuyas, las peticiones de tu corazón, es deleítate en el Señor. Entrégale a Dios tu amor. Podrás darte pan de aflicción y agua de aflicción y hacerte amarga la vida, pero ciertamente no te concederá lo que tu corazón desea.
sería un padre malo, así tal cual. Sería un mal padre si concediera a un hijo que solo se acuerda de él cuando le conviene, cuando lo necesita, el concederle todo lo que quiera. Jonás 1:1. Veamos este ejemplo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Desobediente. Aquí había una manifestación de una rebeldía. ¿Por qué? Jonás no aprobaba aquello de ir a advertir de un juicio venidero a Nínive. Eran enemigos de Israel y Jonás no tenía más que solo rencor, resentimiento contra Nínive. ¿Por qué causas? Por las que sean, cualquiera que sea, pero tenía resentimiento contra alguien. Recordemos lo que sucedió. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto lo hizo Dios para que se cumpliera su voluntad. Le había dado a conocer su voluntad al profeta Jonás, pero en lugar de hacerla, huyó. Y esto no es exclusivo de los profetas. Tiene que ver con la voluntad de Dios y contra aquellos que son siervos, que somos siervos de Dios. Y al ser creyentes nos convertimos en siervos de la justicia, ya no del pecado como éramos antes, sino siervos de la justicia. Aquí está entonces el por qué Dios tiene que educar al profeta para que siga sirviéndole como profeta. No solo no lo desechó porque el plan era que fuera allá, a donde le había él mandado. Es normal que cuando nosotros, normal desde el punto de vista de lo que sucede, que recibamos un castigo cuando desobedecemos a nuestros padres. Hay algo que va a ser, no vas a salir, no vas a tener el dinero que siempre te doy, cualquier cosa a nivel del hogar. Pero ¿qué pasa a nivel de nuestro Padre Celestial? Sucede lo mismo. Hay una disciplina, porque Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Sabemos eso, lo hemos oído muchas veces y tenemos que hacerlo vida en nosotros para saber que somos amados por Dios en medio de las sanciones, en medio de la disciplina que Él nos da. Pareciera por el texto que debemos tener una dependencia infantil, y sí, así parece y así es. 1 Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué es esto sino el espíritu de adopción, el espíritu que gobierna en todo a los hijos de Dios? Debe ser. Cuando el hijo deja de ser rebelde, cuando es un hijo obediente, cuando es un hijo sumiso, sujeto a su padre, entonces vamos a tener la guianza. De cualquier forma, el espíritu nos va a guiar. Podemos ser rebeldes y obtener consecuencias o disciplina, o podemos ser dóciles, sujetos, sumisos y andar bajo su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios que los planes de Dios son para bien y no para mal. Así es que no es que dudo de que Dios quiera bendecirme, sí, ya te bendijo desde el momento en que te eligió, desde el momento en que eres salvo. Como ya lo dije, eres adoptado por Dios, eres justificado delante de Dios, ya no hay pecado que perseguir en ti, eres limpio, tienes una nueva vida, eres una nueva criatura. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios no tiene planes grandiosos, maravillosos y de bendición para nosotros? Bien, sigamos. Los obstinados que piensan y sienten y actúan de manera diferente a Dios no deben esperar que Dios se conforme a su manera de pensar y de sentir y de actuar.
por supuesto. Los egoístas que son movidos por el espíritu de la altivez, soberbia, presuntuosidad. Los holgazanes también, que son motivados por el amor al ocio, a vivir en la flojera. ¿Cómo esperan que Dios los bendiga? ¿Cómo esperan que Dios oiga las peticiones? ¿Cómo pueden esperar esa reacción de parte de Dios? Vamos a hacer un alto aquí, vamos a orar. Señor, ¿cómo en muchas ocasiones nos hemos comportado como un hijo insolente, como un hijo obstinado, como un hijo que demuestra que no tiene amor ni la mínima intención de obedecerte, solo un hijo que hace lo que le conviene y quiere ser, pedirte solo lo que él necesita, cuando lo necesita, sin dar nada a cambio. La condición es muy clara. Deleítate a sí mismo en el Señor. Entrégale tu amor al Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuán duros de cabeza y de corazón somos cuando no nos comportamos de la manera sabia que se comporta aún un ser humano en su hogar? Señor, perdona nuestra obstinación. Perdona, Señor, nuestra holgazanería para no permanecer buscando tu voluntad cada día. Y está en la Escritura y está en tu espíritu ser guiados y ser obedientes. Señor, perdona nuestras ocasiones en que hemos sido rebeldes y hemos sido duros de cabeza y duros de corazón. Señor, perdónanos y queremos, al decirte esto, estamos arrepentidos y eso significa que hay un cambio ya delante de nosotros y vamos a dejar el camino antiguo. Señor, nos vamos a llenar de lo que dice tu palabra porque ahí está escrita tu voluntad y toda la palabra, toda la escritura es inspirada por ti y útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, corregirnos cuando es necesario, para que seamos buenos siervos de Dios, que hagamos las obras que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto y nos arrepentimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. No pueden esperar que Dios les conceda lo que quieren, por favor. Es ya, desde este punto de vista se ve tan evidente, tan claro, que no hacerlo es como dice la Escritura, es volver a la dureza de corazón que teníamos antes de convertirnos. Si el Espíritu Santo gobierna en nosotros, subordinará nuestra naturaleza a su propia influencia. Estamos hablando de la naturaleza de pecado. Será subordinada nuestra naturaleza a la influencia del Espíritu Santo y entonces la carne, el hombre viejo, la antigua naturaleza serán sometidas bajo la voluntad de Dios que nos está siendo suministrada a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu, usando la palabra, usando el propio sentir del Espíritu en nosotros cuando nos habla de, perdón, por aquí se abrió algún micrófono. Sí, aquí está. Voy a silenciar el micrófono para que no tenga problema. A ver, ya está. Parece que ya se dio cuenta el hermano. Bien. Entonces, sigamos adelante. Decía, si el Espíritu Santo gobierna en nosotros, subordinará nuestra naturaleza a su propia influencia. Y entonces las oraciones que salen de nuestros corazones renovados estarán de conformidad con la voluntad de Dios. En ese momento, cuando la naturaleza, el hombre viejo, ha sido puesto en su lugar o quitándolo de donde estaba y ponerlo en sujeción, porque tenemos la vieja naturaleza, pero está sujeta, está controlada, dominada, porque nosotros tomamos lo que nos habla el Espíritu Santo y lo obedecemos y sujetamos la carne, las pasiones de la carne y las emociones y sentimientos a la obediencia al Señor. Y tales oraciones serán naturalmente escuchadas, serán muy escuchadas. Ningún padre pensaría en escuchar a un hijo obstinado, a un hijo que dijera, yo sé que mi padre
No desea que tenga esto, pero de todas maneras lo tendré. Imagínense, ubiquémonos en el tema de estamos haciendo la similitud con lo que pasaría, la analogía con lo que pasaría con la relación con nuestro Padre. Por favor, no perdamos eso de vista, porque de eso se trata este ejemplo. No es una enseñanza para educar a los hijos de pasadita, pues al que le haga falta entender que sin disciplina es una demostración, sin un padre que no disciplina, un padre, una madre que no disciplina, son los que le permiten al hijo formarse en rebeldía y en obstinación porque fue aprobado cuando era pequeño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, como dice la Escritura. Sigamos. Claro, como hombre adulto, no quisieras ser doblegado por un joven presuntuoso o un niño caprichoso. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No esperarías que hubiera una contra de tal forma que pierdes la autoridad, que a fin de cuentas no lo estás haciendo para ser el dueño de tu hijo, de la voluntad de tu hijo. Lo estás haciendo porque tienes la responsabilidad de educarlo en los caminos del bien, del amor, de la justicia, para que siempre ande conforme a la voluntad de Dios. ¿Nos concederá Dios aquello que pedimos cuando es contrario a su santa voluntad? ¿Será que cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, en desobediencia flagrante, Dios nos va a conceder las peticiones? Obvio, claro, por supuesto, desde luego que no. Esa es la respuesta. No puede ser así. Tal posibilidad no es concebible. Filipenses, pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recordemos cuál fue el sentir de Cristo Jesús. En primer lugar, Él fue obediente al Padre aún hasta el momento de ir a la cruz. Sufrió, por supuesto. ¿Fue difícil? Claro que sí. Recordemos las 3 ocasiones en que oró Padre. Padre, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo te pido esto, pero si no es tu voluntad, que sea hecha la tuya, tu voluntad, Señor, y no la mía. Eso es lo que expresó Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma obediencia hasta la muerte que hubo también en Cristo Jesús. Como lo manifestaron muchos creyentes que cuando eran apresados, el mismo Saulo de Tarso reconoce y menciona que él perseguía la iglesia de Dios y el Señor Jesús se lo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguía la iglesia, entonces me persigues a mí. Él es cabeza de la iglesia. Si lo persigues, si persigues a la iglesia, estás metiéndote con Dios, con el Señor Jesús. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vas a tener consecuencias por lo que estás haciendo, en otras palabras. Haya pues entonces en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice: piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Fíjense, esa es la manera de pensar. Por encima de cualquier cosa, por encima de toda posibilidad, Dios dice: yo hago. Esa es la situación. Dios manda y obedezco. Así es que cuando empezamos a hacer eso, nos vamos a dar cuenta del poder que se va a desatar en nuestra vida. Es, es un hecho, es una promesa de Dios. Va a ser realizado porque así es como Dios lo quiere. Y entonces seremos capaces de decir: yo sabía que siempre me oyes. Solo entonces, porque yo sabía que siempre me oyes. Esa fue una expresión que usó Jesús cuando en una ocasión, antes de resucitar a Lázaro, oró y le dijo: Padre, delante de los que estaban ahí, eso lo hizo para que otros oyeran, porque yo sabía que
tú siempre me oyes. Es la expresión que usó Jesús. Vamos a orar de nuevo. Señor, Señor, tan claro está escrito, tan claramente está escrito. Y a algunos que ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, algunos que ya hemos renacido o nacido de nuevo, todavía tenemos cierto velo que no ha sido quitado, y no porque no se cumpla la palabra, sino porque nosotros mismos, en nuestra soberbia, en nuestra altivez, en nuestra obstinación, permitimos que esas cosas pasen desapercibidas y son tu voluntad, y nosotros no las consideramos como valiosas, importantes y necesarias para vivir así, tal cual. Necesarias, indispensables para vivir. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos. Sabemos que tú lo vas a hacer, aunque no lo pidamos, Señor, porque tú nos amas, porque tú dices que tú disciplinas al que recibes por hijo y castigas al que amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque lo menos que queremos es apartarnos de ti, ser desechados porque fuimos engañados por el maligno y por nuestra antigua naturaleza, forma de vivir, hábitos y costumbres del pasado, cuando éramos pecadores y no hijos de Dios, extraños, rebeldes y no hijos del Altísimo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues vimos ya los 5 elementos. Ahora, vamos a ver el poder de estos elementos esenciales. ¿Qué significa? Hacia dónde apunta y cómo se manifiesta este poder de los 5 elementos que ya vimos hasta aquí? Si están en nosotros esos elementos, mencioné los 4 al principio y el quinto acabamos de verlo, si están en nosotros y están en abundancia, nuestras oraciones no pueden ser estériles o sin provecho. Por favor, atendamos. Nunca van a ser desoídas. Y si Dios nos oye, nos va a conceder lo que pedimos. Ahora, primero, si tenemos fe en Dios, no hay duda de que Dios oirá nuestra oración. No hay duda. Si podemos pedir en fe, en el nombre y la sangre de Jesús, debemos obtener respuestas de paz, de aprobación, de respuestas positivas. Pero muchas objeciones surgirán en el camino. Claro que mucha gente va a sacar peros, el pero que siempre aparece en escena en estos casos. Supongamos que estas oraciones tengan que ver con las leyes de la naturaleza, de alguna manera. Supongamos, solo. Entonces los científicos estarían en contra nuestra. No, no, estás mal. Tú no puedes pedirle a Dios eso. Tú no puedes pedirle a Dios que... Veamos un ejemplo. Perdón, parece que hay un problemita aquí. No, no aparece. Eh, es... sí, no, no aparece. No, vamos a verlo un poquito más adelante. Bien. Dice acá, yo no sé de ninguna oración digna de ser dicha que no entre en contacto con alguna ley natural o de otro tipo, y sin embargo creo que las oraciones son escuchadas. Fíjese, se dice que Dios no cambiará las leyes de la naturaleza por nosotros. ¿Y qué respondemos nosotros? ¿Quién dijo que siempre lo haría? ¿Por qué tiene que ser siempre hacerlo? Por nosotros estoy hablando, no que no la vaya a cambiar la situación por la que estamos pidiendo, pero no por causa nuestra, no porque lo merecemos, porque somos hijos y lo que yo pida. Recuerdo que en alguna ocasión, en alguna historia de la vida, escuché a un pastor que decía, somos hijos del rey, por lo tanto, lo que quieras, lo que pidas, te va a ser concedido. Sí, es verdad, hasta cierto punto.
hasta el límite de tu obediencia, de tu sujeción. Pero sigamos con este tema. Él podría responder la oración por medio de milagros. Claro, por supuesto, grandes milagros, grandes milagros. Esa parece una forma más ordinaria de lograr su propósito. Lo que nos parecería a nosotros, sí, es un milagro. Pero Él sabe cómo lograr sus propósitos y oír nuestras oraciones por medios secretos que desconocemos. No vemos la profundidad. Sí, pedimos algo y es tal vez muy difícil, pero no sabemos qué hay detrás de todo lo que está sucediendo. Tal vez haya otras fuerzas y leyes que ha dispuesto para que actúen justo en determinados momentos cuando la oración nuestra también actúa. Así es. En ocasiones eso sucede. Ejemplo, Josué. Josué, ustedes saben, Josué, sucesor de Moisés, que llevaba al pueblo a encontrar, a conquistar la tierra prometida. Por supuesto que Dios iba adelante. Josué, uno de los de los espías que fueron a inspeccionar la tierra y que fueron los que dijeron, si Jehová se agradara de nosotros, Dios, Jesús, Jehová nos dará la tierra que nos prometió. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día de que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Josué, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a detener el sol? Es detener el día. Es de que en lugar de que cumpla 24 horas, fueron más horas. ¿Por qué era el propósito? El propósito era conquistar, acabar de destruir al enemigo, a los amorreos. Sigamos entonces en el versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Se imaginan? Casi 48 horas, un día de 48 horas, o casi 48 horas, tal como dice aquí, casi un día entero. Se detuvo el sol. ¿Por qué? ¿Qué será esto? El poder de Dios deteniendo lo natural, lo que debía suceder, la naturaleza que Él creó? Por supuesto, pero era el plan de Dios, estaba dentro del plan de Dios. Y el 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En alguna ocasión leí, no lo traigo ahorita el dato, pero leí que los científicos encontraron que hubo algo inesperado, un día que duró más tiempo que lo normal, más de 24 horas, que es lo de el transcurso de un día. Así es que sucedió, sí sucedió. ¿Por qué? Por el poder de Dios, claro que el poder de Dios, a través de una oración que hizo Josué. Josué era un hombre obediente mientras dependía de Moisés, se sujetaba a Moisés y después, siendo elegido por Dios para que siguiera el propósito de llevar a la tierra prometida a su pueblo Israel, obedecía cada instrucción que Dios le daba y fue fiel, fue fiel. Así es que Dios premia a aquel que es obediente y anda conforme a su voluntad. Recompensa. Leyes tan fijas y fuerzas tan naturales como aquellas que nuestros estudiosos científicos han sido capaces de descubrir. No han descubierto todo, por supuesto. Hay muchas cosas que continuamente se están encontrando y descubriendo. Continuamente. No hay nadie que haya alcanzado a entender la profundidad de la creación definitiva. Los hombres más sabios desconocen muchas de las leyes que gobiernan el universo. Muchas. Es más, solo conocen una pequeña proporción de estas leyes, solo una pequeña proporción. Nosotros creemos que las oraciones de los cristianos son una parte de la maquinaria de la providencia, solo una parte. Hay algo, un plan que se está ejecutando, pero que tiene muchas más eh, partes en movimiento. Grande es la gran, engrane de la gran, es solo un engrane de la grandiosa maquinaria del destino que Dios previó para hacer algo.
Y cuando Dios guía a sus hijos a orar, ya ha puesto en movimiento un engrane que tiene que producir el resultado solicitado. Y las oraciones ofrecidas se están moviendo y son parte de esa maquinaria. Déjenme ponerles una imagen ejemplo. Esta es una transmisión de un auto, una transmisión. Aquí solamente, ahí en un cuadrito rojo estoy poniendo el clutch. Esa es una de las partes de todo este complicado engranaje que van a hacer que funcione el automóvil. Pero Dios, igualmente Dios, nuestra participación en la oración no es algo imprevisto para Dios, número uno, que ya lo sabemos, Dios es sabio y conoce nuestro corazón, conoce el presente, el futuro, el pasado, por supuesto. Entonces, es una pequeña parte, pero está dentro del plan divino para lograr un propósito más completo. Eso es lo que está sucediendo. Las oraciones ofrecidas se están moviendo y son parte de esa maquinaria. Bien. Si solo hay fe en Dios, Dios tiene que oír la oración. O dejaría de existir y cesaría de ser veraz. Sí, por supuesto que lo entendemos. Es un hecho. En 1 Juan 3:21, un versículo antes de los tres versículos que tenemos como base para esta enseñanza, es: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y luego viene el 22, que es uno de los tres versículos que hemos tomado como fundamento para esta enseñanza. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por supuesto, nuestro corazón está impactado por el Espíritu Santo, que nos está llevando a hacer su voluntad. La confianza infantil de la que hemos hablado es una de las 5 de las que hemos hablado. No es la quinta, pero es una de ellas. Nos conduce a orar como nadie más podría hacerlo. Hace que el hombre ore por cosas grandes que nunca habría pedido si no hubiese aprendido esta confianza. Jamás lo hubiera pedido si no tuviera la confianza en que mi Padre lo puede hacer. Mi Padre es todopoderoso. Ando en la voluntad de mi Padre me va a oír y lo va a realizar. Y lo lleva a orar por pequeñas cosas que muchas personas tienen miedo a pedir porque todavía no han sentido para con Dios la confianza de los niños. Los niños no andan calificando: esta es una cosa grande, esta es una cosa pequeña, es tan pequeña que cómo se la voy a pedir a Dios, esto me toca hacerlo a mí y ya. Hay cosas que sí nos tocan hacerlas a nosotros, hay cosas que parecen pequeñas, pero ¿cómo voy a Dios que está siempre? He escuchado esto. Es un Dios que tiene el mundo y todo un universo para gobernar. Y yo voy a salir con esto, por supuesto. Un hijo, un niño, no va a ponerse a pensar: mi papá trae mucho trabajo, ¿cómo le voy a pedir que me ayude con esto, que me explique esto o que me ayude a lograr algo? No, un niño lo pide y punto. A menudo podemos pensar que se requiere mayor confianza en Dios para pedirle algo pequeño que para pedirle cosas grandes. Nos imaginamos que nuestras cosas grandes son un poco más dignas de la consideración de Dios, aunque en verdad son muy pequeñas para Él. Y luego nos imaginamos que nuestras pequeñas cosas son tan irrelevantes que sería casi un insulto traerlas delante de Él. Seguimos con los ejemplos. Supongamos que el otro día oíste llorar amargamente a tu hijo pequeño, con gritos al niño chiquito. Su mamá lo llamó y le preguntó qué le dolía. Era una astilla clavada en su dedo, en su dedo pequeño. Pero eso era algo sin mayor importancia y no necesitaste llamar a 3 cirujanos para que les trajeran la astilla, por supuesto, ni anunciarlo para darlo a conocer públicamente como un gran accidente, un gran acontecimiento que me sucedió en la casa, a todas las vecinos, a los amigos. Traes una aguja y la extraes, la sacas la astilla y pronto está resuelto.
Pero qué cosa tan grande fue para el niño, para el pequeño, mientras estaba parado ahí con sus ojos llenos de lágrimas, de angustia, de dolor, clamando, gritando de dolor. Era un gran motivo de preocupación para él. Ahora, ¿acaso se le ocurrió a ese niño que su dolor era algo demasiado pequeño para que su mamá lo ayudara? Claro que no, para nada. ¿Para qué son los padres y las madres sino para atender las pequeñas necesidades de sus hijos? Y Dios nuestro Padre es un buen Padre. Él se compadece de nosotros como los padres se compadecen de sus hijos y nos atiende con delicadeza. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Solamente estos dos versículos, solo estos dos versículos nos abren un panorama en donde el rey, el soberano de todo el universo, no estoy hablando de la iglesia solamente, estoy hablando del universo entero. Él es capaz de contar a todas las estrellas, las llama por sus nombres, identifica cada una de las estrellas y aquí puede estar hablando de los ángeles o puede estar hablando de las estrellas físicas, de las estrellas que están distribuidas en el universo. Y también sana a los quebrantados de corazón, a los tristes, a los abatidos, a los deprimidos, a los que se sienten fracasados y venda sus heridas para sanarlos. Eso es lo que hace nuestro Dios, nuestro Padre. El mismo Dios que enciende al sol ha dicho en Isaías 42:3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Ahí falta una letra, que humeare. Eso significa que a pesar de todo ese gran, maravilloso, inigualable, eh, inconcebible, tal vez inconcebible poder, inefable poder era la palabra que buscaba, inefable, no explicable, quiere decir. A pesar de eso, en Jesús se cumplió. Él no vino a levantar rebeldía. Él no vino a juzgar a los pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido. Esas son sus palabras. Si tuviéramos confianza en Dios, traeríamos delante de Él nuestras cosas grandes y las pequeñitas también. Todo. Es nuestro Padre y nos ama. Es todopoderoso y nunca defraudará nuestra confianza, pues Él ha dicho que la confianza en Él no será avergonzada ni afrentada por todos los siglos. Dios es fiel, Dios dijo y así es, Dios prometió y se hará. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, al que cree, todo le es posible. Ahí está el brazo de la fe. Hemos hablado del brazo del amor, del brazo de la fe o las alas del amor y de la fe, las dos alas que nos llevan delante al trono de la gracia. Pero además, el amor tendrá éxito también, pues ya hemos visto que el hombre que ama en el sentido cristiano está en armonía con Dios. Esto seguirá adelante. He llegado al término del tiempo, pero seguiremos la próxima semana. Pero cada vez nos queda más claro. Comparemos nuestro proceder con un hijo en su hogar, un hijo natural en su hogar, en su medio en el que vive con nuestro Padre. Igual va a ser, la diferencia está en que Dios es todopoderoso y Él no pone límites, excepto los que vamos a ver la próxima semana, las cosas que son importantes considerar. Vamos a orar. Bien. Sí, Señor. Oh, Señor, cuán grande es. Cuán grande y maravilloso eres, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Cuando vemos en el comportamiento cotidiano, en nuestro diario vivir, en una familia,
cómo educamos a nuestros hijos o cómo nos educaron nuestros padres a nosotros, entendemos muchas cosas de por qué en muchas ocasiones suceden milagros maravillosos cuando los pedimos y nos sorprendemos. Y cómo en ocasiones cosas pequeñas que pedimos no suceden y no hay respuesta a nuestras oraciones, porque hay altivez, soberbia, y la próxima semana vamos a ver todo lo demás, Señor, que sabemos que tú deseas que hagamos. Gracias, Señor, por tener misericordia, por extendernos tu gracia, tu favor. Muchas gracias, Señor. Queremos, Señor, andar en tus caminos siempre, siempre, Señor. Siempre andar en tus caminos, hacer tu voluntad y que nuestras oraciones sean escuchadas cuando nosotros somos hijos obedientes, dóciles, sujetos, llenos de amor hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Oro por los enfermos. Señor, hay enfermos entre nosotros y hay enfermos que nos han pedido, que no aún no son creyentes, que nos han pedido oración. Te pedimos, Señor, lo primero, que sean salvos. Señor, que se les comparte y te conozcan para que te amen y que sean hijos como nosotros, Señor. Te pedimos por la salud de ellos, la salud física, la salud anímica, las heridas del corazón, aquellos traumas y dolores que han sufrido durante su vida, Señor. Solamente tú conoces y solo tú puedes sanar completamente con el ungüento de tu espíritu aplicado en donde están las heridas, y eso que era doloroso se ha convertido solo en una cicatriz que recuerda que hay el poder y la gracia y el amor de Dios que lo sanó. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás, que tú los amas y que tú nos has puesto aquí para interceder por ellos y para orar por ellos, para que sean salvos y sanos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están pasando por necesidades financieras. Señor, ¿quién sino tú? ¿Quién sino tú, que eres el dueño del oro y de la plata, les puedes proveer, Señor? Señor, si hay algo que deban aprender y hacer lo que te agrada a ti, Señor, revélaselos, te lo pedimos. Sabemos que ya está, pero otra vez, de nuevo, Señor, repítelo y que sea tan evidente para ellos que eso es lo que está estorbando la prosperidad que tú quieres que tengan, que corrijan su rumbo, que corrijan su proceder o que soporten la prueba tomados abrazados de tus pies, Señor, para no perder la fortaleza y seguir adelante. Oramos también por aquellos que están privados de su libertad física, Señor, para que los fortalezcas, para que los guardes de todo mal que haya en esos lugares. Líbralos, Señor, de todo mal, líbralos de tentación, Señor, guárdalos del mal. Prospéralos, Señor, fortalécelos, Señor, que ellos constaten que la obediencia es la forma de vida, no es un consejo ni una opción a la vida de un creyente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos aquellos que diezman y ofrendan, tal como te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos. Gracias, Señor. Así como lo hacías con los filipenses, que eran amplios en ofrendar, mas no con los corintios, que eran duros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a terminar esta sección